Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, en donde seguro vas a encontrar información que te va a interesar. Posiblemente la pongas en práctica, posiblemente no, pero ya queda algo sembrado. Y en cada entrevista siempre la intención es que, o ya sea que escuches algo nuevo o algo que habías escuchado, pero lo importante es que cuando resuena contigo algo de esto que estás buscando y te está encontrando, es momento de ponerlo en práctica. Y para todos los que han estado visitando Ineludible Podcast ya a lo largo de todos estos episodios, seguramente ha habido algo, y eso lo recibo a través de los comentarios, alguna práctica, algún maestro, maestra que te haya movido, que te haya motivado, y todos siempre con el fin de poder compartir su conocimiento y que si estás listo, resuenas con eso, lo ejecutes y cambie tu vida para bien, porque obviamente todas estas herramientas ayudan a transformar mente, cuerpo, emoción y espíritu. Y el día de hoy, por supuesto, es uno de esos temas tan maravillosos y profundos porque hace algún tiempo me había inmiscuido en lo que era, a través del autoconocimiento, diferentes técnicas, herramientas que me ayudaban a preguntarme más de la vida, más de mí mismo. Y obviamente, por supuesto, te vas encontrando metodologías, prácticas. Y hoy particularmente estaba platicando antes de empezar al aire con la invitada del día de hoy, que es un tema que me encanta, que me apasiona y sobre todo que la maestra que te voy a presentar ahorita, sabiendo que tiene muchas actividades, sabiendo que viaja constantemente, sabiendo que imparte sesiones, haya hecho este espacio, creado este espacio también, dedicado el tiempo para la entrevista al día de hoy. Así es que te quiero presentar a la maestra Silvia Corzo. Ella es conferencista, ella es tallerista, por supuesto voy a compartir al rato redes sociales para que puedas ver todo lo que hace, pero también ella es autodidacta y nos enseña a trabajar algo llamado un curso de milagros, un tema fascinante que difícilmente en un episodio como estos abarcaríamos todo lo posible, pero vamos a tratar de compactar y que esto sea algo que se quede en tu corazón. Mi querida Silvia, muchísimas gracias. Bienvenida seas a Ineludible Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Enrique, gracias por esa presentación tan bonita, gracias por esta invitación que no duden en aceptar desde el primer momento y un saludo también para las personas que te escuchan. Gracias a ti, de verdad que estoy emocionado y contento por tenerte y por el tema que se va a tocar, porque va a ser una plática hermosísima. Así es que, mira, Silvia, siempre empiezo con algo particular en mis entrevistas, porque en muchas ocasiones cuando estamos en búsqueda de algo que queremos sanar o queremos expandir o lo que sea, nos damos a la tarea de investigar y de repente alguien dice, wow, encontré a Silvia y veo que está haciendo cosas hermosas y maravillosas, pero antes de empezar en todo esto, yo quiero preguntarte, porque en algún momento a nosotros nos pasó estuvimos de ese lado también. Si tú pudieras o quisieras compartirle algo a quien te escucha, antes de Silvia, lo que ahora hace, sino lo que pudo haber pasado en su vida como momento trágico, triste, doloroso, sabes que de repente a veces son experiencias de la vida que nos ayudan a encontrar nuevas luces y demás. ¿Habría algo que te gustaría compartir con la audiencia para que pues vean que todos pasamos por momentos fuertes y de repente es como, llega el momento de cambiar? ¿Quisieras compartirnos algo? Sí, Enrique, sabes, hoy me he dado cuenta de que la enfermedad es un maestro, es un gran maestro y de que todo tiene un propósito en la vida, aunque suene tan romántico, pero es verdad. Todo tiene un propósito en la vida y para mí la enfermedad y las adversidades y las crisis siempre han tenido un propósito. Hace más o menos unos 15 años, que fue cuando empecé el camino del curso de milagros, eso fue lo que me llevó al curso. Una enfermedad, bueno, un combo, porque generalmente las enfermedades no vienen solas, traen como una que tiene otra colateral y otra colateral. Lo interesante de esto es que yo venía en una carrera contra el tiempo, contra el mundo, contra mí misma, de autorrealización de lo que a mí me habían dicho que era ser una persona realizada y exitosa y feliz. Había cumplido como con los requisitos que me habían dicho que había que cumplir para poder ser feliz. Y resulta que no solo no me sentía feliz, sino que me había enfermado, empecé a tener los síntomas.
Y un día colapsé, como pasa cuando tú no escuchas a tu cuerpo o no escuchas las señales que te manda todo tu ser. Y es ahí cuando caigo, cuando me obligo yo misma a parar, cuando tengo que hacerme cargo de mí, me doy cuenta de que en este camino a la realización, perdón, yo me había hecho tanto daño. Es ahí cuando la respuesta llega del curso de milagros de la nada como una respuesta apropiada, adecuada y oportuna para lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo siempre he sido una buscadora, Enrique, desde muy pequeña, ¿no? Y creo que las personas que nos dedicamos a esto, me entenderás, y muchos de los que están oyéndonos, que estamos buscando respuestas, buscando formas, buscando maneras de conectar mejor con nosotros y con los demás. Y el curso de milagros ya había llegado a mi vida 8 años antes, el libro, pero yo no había sido capaz de leerlo sola. Y cuando me enfermo y una persona que me encuentro parece de casualidad, pero nada es casualidad en la vida. Me dice, yo me la encontré y me dice, ¿estás enferma? ¿Estás recuperándote? Sí. Eh, esta persona tenía otra enfermedad, artritis, y yo la vi bien y le dije, pero te veo muy bien. Cuéntame cómo has logrado estar así. Y me dijo, no, yo hago algo que se llama el curso de milagros y conectó. Porque le dije, yo tengo ese libro hace 8 años y no he sido capaz de leerlo. Y así entré al curso que ella estaba haciendo y eso fue lo que empezó a cambiarme la vida por completo. Te dije la respuesta genérica, pero si quieres detalles sobre algo específico de lo que te acabo de contar, pues con mucho amor lo comparto, porque sé que muchas personas atraviesan caminos parecidos. Atraviesan caminos parecidos y aunque aparentemente todos llegamos al mismo libro, cada uno llega a un estado de conciencia y cada uno llega con diferentes intenciones. A veces en este camino, cuando llegamos a las mismas prácticas, necesitamos primero adentrarnos en lo que es la experiencia, pero también en muchas ocasiones la guía o la consulta de quienes ya lo han recorrido para que sea un compendio mucho más amplio y obviamente este camino sea más enriquecedor. ¿Cómo fue tu introducción al curso de milagros? ¿Sabías que tenías el libro? ¿Sabías que ya estaba o era el momento de hacerlo? ¿Qué fue lo que empezó a generar en ti esos cambios interesantes? La lectura, las sensaciones, las visualizaciones. ¿Cómo fue tu introducción al curso de milagros? A mí, la maestra del curso en ese momento, la facilitadora del curso, me dijo, toma, léete este librito pequeño porque no vas a entender el libro azul de una vez por completo. Léete este libro pequeño que se llama Introducción a un curso de milagros, escrito por Kenneth Wapnick, un hombre que fue maestro del curso de milagros desde que el curso de milagros fue editado, Enrique. Y yo creo que fue el primer maestro del curso de milagros, ¿sabes? Y un hombre maravilloso que se dedicó su vida a eso, murió hace pocos años y dejó algo que se llama la Fundación del Curso de Milagros, que es distinta a la Fundación de la Paz Interior, que es la que tiene los derechos reservados del curso, pero están interconectados ellos porque pues trabajaron juntos desde los inicios del curso y desde la edición del libro. Entonces, Kenneth, lo que escribir y escribir y escribir varios libros que facilitaran llegar a acceder y entender al curso de milagros, el del libro azul, que pues la gente que ya conoce el curso lo conoce, que además está siempre en mi escritorio, entonces lo voy a mostrar. Y está allá detrás de ti, lo veo en tu, Sí, en tu está. repisa. Bueno, entonces ella me dice, léete este libro que desglosa muy fácilmente lo que dice el curso y así tú ya sabes si el camino es por ahí, porque si no, pues no tienes que invertir tiempo ni desgastarte tanto. Fue tan revelador, fue tan claro, fue tan fácil entenderlo, me llegó tanto al corazón que yo dije, estas eran las respuestas a las preguntas que me he venido haciendo durante tantos años y están aquí. Y ahora que tú dices algo puntual, si voy a hablarte de algo puntual en mi mente, de algo que yo haya entendido en mi mente, Enrique, llevaba toda la vida haciéndome la víctima. Esto no es una elección que uno hace conscientemente. Nadie que sea consciente querría vivir haciéndose la víctima y sobre todo si tiene conciencia sabría que si quiere hacerse la víctima va a encontrar victimarios para que le cumplan su deseo. Nadie quiere vivir así, a menos que esté enredado en un patrón de comportamiento insano y necesite ayuda para salir, que era lo que me pasaba a mí. Entonces yo vivía en el papel de la víctima. Y cuando me di cuenta, a través de la lectura de ese libro,
el chiquito, el libro pequeño que me trajo a la introducción, dije, claro, esto es lo que a mí me pasa. Llevo toda mi vida victimizándome y por supuesto encuentro alrededor todas las situaciones posibles que me cumplan mi deseo. Y cambié, ahí sentí, yo no soy la víctima del mundo, yo no soy la víctima de las personas que están a mi alrededor, ni siquiera soy la víctima de mis decisiones porque las estoy tomando de forma inconsciente, pero yo sí puedo cambiar esto. Si lo llevamos a un hecho concreto, hay como dos hechos concretos que pasaron en el comienzo de mi práctica, que fue hace 12, 13 años, Enrique, que empecé. Yo hice el libro una vez, dura un año, yo duré dos haciéndolo porque no es tan fácil y hay que hacerlo con calma. Bueno, muchas personas lo hacen con un año y medio, cada quien se toma su tiempo. El caso es que lo hice y lo he vuelto a empezar una y otra vez y ahora lo hago con las personas que entran a facilitar el curso conmigo. Hay dos cosas que yo dije, esto sí es un milagro y entendí por qué se llamaba Curso de Milagros. Una, yo en ese momento estaba, como les conté, en esta enfermedad y me daban medicinas para poderme recuperar rápidamente y volver a mi trabajo, que era de presentadora de noticias en un canal aquí en Colombia. Y una de esas eran antidepresivos, porque caí en una depresión profunda, mezclada con una ansiedad que era crónica ya y con algo que se llamaba fobia social, que digo algo que se llama porque en ese momento yo no sabía que existía y sé que mucha gente no sabe que existe. Y cuando yo empecé a avanzar en la práctica y a sentirme cada vez mejor y a bajar la dosis con mi psiquiatra, porque yo tenía un psiquiatra que lo regulaba, y le conté, voy a hacer el curso de milagros, doctor, y usted me va a quitar el medicamento. Y él me dijo, sí, pero demuéstremelo. Usted va a seguir viniendo a las terapias y va a hablar conmigo y yo voy bajándole la dosis. Él decidió comprar el libro del curso de milagros porque cuando yo llegaba a hablar con él, Enrique, él me decía, yo no sé de qué me estás hablando, yo necesito entender. Y yo creo que él terminó haciendo por lo menos parte del curso conmigo porque luego ya me dejó ir y me fue bajando el medicamento hasta que un día dije, ya no lo necesito más para estar bien y eso para mí fue un milagro. Levantarme por la mañana y sentir amor por la vida sin necesidad de tomarme un medicamento o una pastilla que regulara las sustancias químicas de mi cerebro para que yo pudiera ver el mundo bonito, eso fue un milagro. Y el segundo, yo soy ¿cómo se llama? De educación religiosa católica acá en Colombia. Me educaron unas monjas en un colegio. Mi mamá es católica, mi familia es católica, pero mi mamá es súper católica. Entonces, pues bueno, estas cosas de como de otra, de como, no sé, como de unas creencias que no se parezcan a las suyas, para ellas son un poco amenazantes o asustadoras. Yo lo entiendo hoy y lo he entendido siempre. Entonces le parecía que el curso no tenía nada que ver con la religión y que esto era como una amenaza, un peligro para mí y un día lo vio en mi mesa de noche, un día que me fue a visitar lo vio en mi mesa de noche y como que abordó la conversación que ella siempre había querido abordar pero que no sabía cómo y me dice, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Eso qué secta es? Yo quiero saber, ¿usted en qué se metió? ¿Cómo así que milagros? Si el único que hace milagros es Dios y empieza y yo callada. Tengo que decir que mi mamá y yo siempre hemos tenido diferencias en nuestras formas de pensar y eso pasa mucho en las familias, que hay uno que es se contradice con otro, y hay otro que se parece. Bueno, ella y yo siempre rozábamos y diferíamos en nuestras formas de ver el mundo y de opinar. Y terminábamos enfrascadas en discusiones. Pero es que a mí me parece, pero es que a mí no me parece, pero yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo. Y en ese momento yo solo la dejé que hablara y la escuché realmente. Y ella me daba sus argumentos y me decía, muy asustada, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿En qué te metiste, Silvia? Y decía y seguía hablando. Y como yo no le respondía, ella seguía como provocando una reacción que en otro momento de mi vida hubiera terminado en una discusión. Y en ese momento la oí desde mi corazón, entendí sus miedos, entendí lo que ella quería decirme. Y cuando terminó y yo le expliqué que podía estar tranquila, ella me seguía insistiendo en que yo le dijera cuáles eran los milagros del curso. Y le dije, mami, ¿no te parece que llevamos 30 minutos conversando de esto y no hemos discutido? Para mí esto ya es un milagro. Y la verdad es que
pues ella se quedó sin argumentos y ahí yo tuve claro, yo dije, yo puedo cambiar mi manera de relacionarme con las personas y hacerlo de una forma más armónica, escuchar realmente desde el corazón, entender lo que al otro le pasa sin sentirme amenazada. Y yo puedo contarle lo que yo pienso y diferir con esa persona sin atacarla. Si te sirven esos dos hechos, son los que vienen en este momento a mi mente. Y son perfectos y maravillosos porque, como bien lo mencionabas hace ratito también, una vez que empezamos a decidir este camino del autoconocimiento, y yo lo he visto desde la parte personal, pero también con muchos estudiantes, hermanitos, hermanitas del camino, los primeros maestrazos que van a llegar a nuestras vidas son nuestros familiares, ¿no? Los hermanos, padres, madres y demás, porque van a empezar a cuestionar el por qué ya no estamos dentro del mismo sistema de creencias o por qué estamos creando otros ambientes diferentes que pues no van con el conocimiento que ellos han adquirido, y eso es hermoso porque es empezar a compartir, ¿no? Desde un nuevo camino, nuevas sensaciones y experiencias para poder crear un nuevo sentir, una nueva relación, una nueva comunicación desde la conciencia. Y eso es maravilloso. Y para esto quiero preguntarte lo siguiente, querida Silvia. Cualquier persona que quisiera saber de un curso de milagros, fácil podría irse a internet y poder escribir qué es un curso de milagros, pero esto se lo pregunto a todos los invitados. Tú, Silvia, con tu propia definición, ¿cómo te explicas, cómo defines un curso de milagros? Es un curso de transformación personal del miedo al amor a través del perdón. ¿Cómo a ti, aparte del ejemplo que has puesto, empezó a cambiarte de esos miedos al amor para ahora hacer lo que ahora haces? Sí, ahora si yo te hablo de la definición del mismo libro, que el mismo libro se define para que nadie tenga dudas, ¿no? Ni empiece a especular. Es un curso de entrenamiento mental de carácter psicológico, espiritual y metafísico que cambia o que te invita y enseña a autoobservar tu mente para que logres cambiar tus creencias mentales que han estado basadas en el miedo y logres aprender a pensar desde el amor. Y cuando tus pensamientos vienen desde el amor, tus emociones están alineadas con esos pensamientos y también tus comportamientos. Por eso te cambia la vida. Si hablamos de cuál es la base para el cambio que se produce a través del curso de milagros, es en la mente. Pero lo que yo he notado, y como les conté, es que cambias en tu mente lo que tú necesitas cambiar y empieza a cambiar la parte emocional, la parte energética y la parte física, porque yo llegué a mi sanación o a mi recuperación de las enfermedades que yo tenía. Yo tenía una fibromialgia con una fatiga crónica que estaban juntas, las dos van relacionadas, las dos son autoinmunes. Y ya saben ustedes, una enfermedad autoinmune, quienes lo conocen, pues no tiene cura para la medicina convencional. Em, Más estas enfermedades de mi sistema nervioso. Y todo esto poco a poco se fue regulando, se fue armonizando y se fue equilibrando. Y fue gracias a los cambios que yo empecé a hacer en mi mente que me facilitaron esta recuperación, porque al fin y al cabo eran esos mismos pensamientos que yo estaba cambiando los que me habían enfermado. Los tuve que identificar. Tuve que hacer el proceso que se llama de perdón, que parece un proceso de como de tipo religioso, que nada que ver con eso, es más aquí también en la mente, y que termina concluyendo con esta nueva forma de pensar. No es algo que se logra de la noche a la mañana, aunque hay personas que lo han logrado muy rápido y muy fácilmente. Cada quien va a su ritmo, tiene su propio proceso, pero no he encontrado una persona que haya llegado al curso de milagros, lo haya concluido o no, y que no haya sentido que haya algo cambiado en su vida. Mientras dices esto, ¿no? La importancia de trabajar en la mente, me viene el Kybalión, esta serie ancestral, cuyo primer principio con el cual arranca todo este conocimiento es el todo es mente, Todo es el, mente. el mentalismo. Y esto es abismal porque si te pones a reflexionar un poco en lo que acaba de decir Silvia y en tu propia vida que estás escuchando, te vas a dar cuenta que todo lo que está pasando en tu vida, todo ha surgido en un proceso mental. Todo. Y cuando vemos todo lo que hemos creado, desde esa mente racional a la mente
algunos llamarían supraconsciente o mente universal, empieza, digamos, como a llegar una nueva información desde la conciencia, supraconsciencia, para poder darle más claridad a la parte racional. Pero querida Silvia, llega un momento en el que a veces ni siquiera sabemos qué tan confusos estamos mentalmente, porque vivimos en esa mente. ¿Cómo tú puedes, a través del curso de milagros, compartir cómo puedes diferenciar que realmente hay un caos en tu mente racional y cómo dar ese brinco o esa caricia a la mente universal? Voy a utilizar, voy a utilizar algo que está dentro del mismo curso porque creo que es tan claro que yo podría dañarlo con mis palabras. Y es que el curso te dice, tú conoces lo que hay en tu mente a través de los efectos. Entonces, si la mente es el origen de todo, de tu percepción, de la manera en que ves al mundo, de tus emociones, de cómo te comportas, solo basta con que mires afuera para que te des cuenta de qué es lo que hay adentro de ella. Entonces, ¿cómo percibes tú el caos? Cuando ya has entendido eso y lo has aceptado, tú dices, bueno, ¿qué estoy viendo afuera? Para aterrizarlo, ¿no? En algo concreto acá. ¿Qué estoy viendo afuera? Estoy viendo que estoy peleando mucho con mi pareja. ¿Y por qué estoy peleando con mi pareja? Porque mi pareja siento que quiere controlarme. Entonces, reviso adentro de dónde vendrá esta situación de control que estoy viendo afuera, de qué parte de mi mente o de qué creencia viene para que yo esté viviéndola en mi mundo real. Entonces, la veo afuera, ese control, ese caos, ese miedo, ese conflicto, cómo la otra persona que me disgusta tanto se está comportando, leo qué es lo que esa persona me está diciendo a través de su comportamiento y reviso adentro. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me estoy haciendo la víctima en mi caso? ¿De dónde viene de dónde viene esto que creo que todo el mundo me ataca, que nadie me quiere y que parece que todo el mundo confabulara contra mí? ¿De qué parte de mi mente? Y es cuando digo, claro, si yo creo que soy la víctima de todos, en todas las situaciones voy a intentar inconscientemente colocarme o ponerme en una situación en la que ellos se comporten de tal forma que yo tengo que ser la víctima o en la que inevitablemente yo termine siendo la víctima. Y entonces sabes que la solución es adentro. Si lo vamos a llevar un poquito más como a ver, más afuera, vemos una guerra afuera. En este momento en el que estamos haciendo el podcast, llevamos ya más o menos un año con esta situación que se generó de una guerra entre dos países, para hacer, pues no entrar como en detalles, entre dos países. Y a todos nos duele lo que está pasando allá. Pero si vamos a mirar a cualquier otro país del mundo, pues hay muchos sectores que llevan años y años y años en disputas por territorios, por religiones o por razas. Y nos duele, ¿no? Entonces decimos, hay esta guerra que hay en este sitio, en Ucrania, qué dolor me da. ¿Por qué no hay paz? Esta situación que hay en este lugar del mundo, ¿por qué no para? ¿Por qué la gente allá no se reconcilia? Como si eso estuviera pasando afuera y fuera ajeno a mí. Si uno revisa, todo el tiempo está en conflicto en su mente. Quiero hacer esto, pero no puedo. No puedo, me gustaría hacer aquello, pero está mal. Esto me parece que está mejor, pero no lo quiero hacer. Y así todo el tiempo en conflicto. Ese conflicto que nosotros tenemos en nuestra mente, unido al conflicto del otro, del otro, del otro, convirtiéndose en un ente colectivo, una mente colectiva en conflicto, es capaz de proyectar afuera un gran conflicto como una guerra. Luego, si nosotros queremos que afuera no se vea esa guerra, debemos mirar cuáles son los pensamientos en conflicto y emociones en conflicto que tenemos nosotros y entrar en coherencia. Así, por lo menos contribuiremos un poco a que afuera no se vea ese conflicto o contribuiremos a que haya reconciliación y paz. Un poquito, alineando nuestra mente y que lo que surja de nosotros
sea totalmente distinto, más pacífico, menos contradictorio, menos incongruente. De esa forma todos somos responsables de lo que pasa en el mundo. Eh, y, y viceversa, esa guerra que están viviendo aquellos en ese país, cómo se pelean entre ellos. Bueno, ¿estás viendo eso afuera? Revisa adentro cómo estás tú. Porque si lo que hubiera dentro de ti fuera paz, si estuvieras en total congruencia y coherencia contigo, no estarías viendo esto afuera. O no te tocaría de alguna forma. O no te afectaría y serías capaz de entender que hay personas que están proyectando eso allá y que necesitan su tiempo para poder alinear sus pensamientos y emitir una frecuencia distinta que permita que pues los seres humanos estemos en paz y que no entremos en conflicto por algunas diferencias. No sé si fui clara, pero traté de utilizar, y mira, hablando del el Kybalión lo dice, como es adentro es afuera. Y esa ya es como la segunda guerra, ¿no? La segunda regla del Kybalión, si no estoy mal, pues una de las reglas, Sí, es uno de los 7 principios y de me los haces principios. Sí. asemejar esto a también una frase maravillosa en este ejemplo que pones de la guerra. Esta frase en el oráculo de Delfos, ¿no? De hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Suena esta frase como para algunos muy trivial, pero si lo pones en el contexto diario de lo que vengo haciendo con mi vida diaria, vas a llegar a la misma respuesta de saber que en efecto no nada más se trataría de conocer el universo, pero conocer lo que está pasando allá afuera, en el exterior. Y cuando observo detalladamente qué es lo que está pasando en el exterior, justamente te das cuenta de tus propias batallas internas, de tus propias conclusiones, de tus propias traiciones, de tus propios miedos, pero el ego de repente se presenta y hace que todo parezca fuera como injusto, como que es algo que está fuera de mí y injusto es lo que sucede, pero en el sentido más profundo, como diría el maestro Paramahansa Yogananda de Kriya Yoga, todos estamos jugando en este gran teatro universal en cuerpos humanos y cuando vemos estoy siendo yo, y digamos ya aquí sería un poco más centrado en cuestiones metafísicas, estoy viendo que todo lo que estoy creando, ¿no? A nivel sutil, a nivel de energía, impacta un campo de conciencia que en este caso sería el consciente colectivo o el inconsciente colectivo. Y para esto hay un montón de explicaciones de cómo opera esta resonancia electromagnética, eléctrica, y esto es ciencia también, no nada más es metafísica, es ciencia para que nosotros podamos tener las vivencias y que somos corresponsables de lo que se está creando. Quiero preguntarte, querida Silvia, ¿cuáles tú consideras que serían los principios fundamentales de un curso de milagros y cómo esto puede llegar a diferenciarse de otras tantas prácticas espirituales que conducen también al estudio de la mente? Bueno, hay uno universal que es del que se desprenden los demás, creo yo, y que además es el que identifica al maestro del curso de milagros, y es ama a los demás como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, porque finalmente todos somos uno. El curso de milagros habla de la unidad. La felicidad la encuentras y la paz interior la encuentras cuando te das cuenta de que eres uno con todos, de que no hay separación, de que no estás separado con los demás solo por los demás, solo porque los ves afuera en otras formas. Eres uno con todos ellos, con todo lo creado y eres uno con tu creador. Ese es el principio universal del maestro del curso. Fue lo que vino a enseñar hace 2000 años. Nadie le entendió o le entendimos mal. Y hemos tratado de encontrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de todo lo que buscamos afuera, eh, éxito, estabilidad económica, relaciones, poder, dinero. Lo que realmente estamos buscando es eso, llegar a eso, sin decir que esto sea malo. Esto es parte del juego, como decías tú mencionando a Paramahansa. Y de ahí se desprenden otra serie de principios, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, enseña amor, pues eso es lo que tú eres. Tú, detrás de todos tus miedos y esa mente egoica que además no existe, es una construcción mental tuya, eres amor. Enséñalo. Y uno dice, pero ¿cómo hago si no estoy conectado con él? Bueno, conecta primero. ¿Y cómo conecto? Perdona.
Perdona todas las ideas que tienes que te alejan de esa verdad, tus creencias, tus programaciones, tus interacciones con el mundo que te hayan alejado a ti de esa verdad única de que tú eres amor y que los demás lo son. Y como algunos recuerdan primero que otros, cuando lo recuerdes tú, recuérdaselo a los demás. Entonces, primero mira el amor en ti después de haberte perdonado y haber hecho este trabajo de introspección, y luego mira el amor en los demás para que los demás puedan recordar quiénes son. Ese es como uno que se desprende de esto. Y yo diría que eso es como lo inicial, lo principal. De ahí ya más que principios vienen es maneras, formas, ¿no? ¿Cómo vas a lograrlo? ¿A través de qué? De los milagros. Y entonces, ¿qué es un milagro? Por favor, explícame. Un milagro es un acto de amor. Es aquel acto de amor que tienes hacia ti y hacia el mundo, cuando aprendes a verlo de otra manera, no desde el miedo. Eso es el milagro. Y a través del milagro observarás un mundo totalmente distinto al que hay allá, porque finalmente vemos afuera lo que hay adentro. Y podemos lograr que eso que hay afuera, que no nos gusta, se convierta en lo que hay adentro. Es bastante No sé interesante. si Sí, no, tiene tratando sentido. de condensarlo, porque me puedo quedar aquí hablándote de muchas cosas, pero si lo vamos a llevar a ese punto, ahí es cuando el amor incondicional, la unidad, los milagros, el perdón confluyen. ¿A qué? Hacia la paz interior, que es lo que dice él, ese es el estado ideal, o mejor, es el estado ideal en el mundo porque es tu estado ideal en el espíritu, la paz interior, que viene de la plenitud que, en la que siempre estás, pero no te das cuenta, ¿no? Y por eso no la traes a este mundo de las formas, por eso no la proyectas. Cuando tú hablabas ahorita del ejemplo anterior, estás hablando de una de las formas en que el ego se comporta, la proyección. Niego lo que yo tengo adentro, no quiero ver el conflicto mental que tengo y lo proyecto afuera. Digo que está afuera, que eres tú, que son los demás. Entonces, si lo pongo afuera, no lo puedo solucionar donde realmente está, que es aquí. No puedo tomar el control de lo único que puedo controlar, que es mi mente. Es un juego, ¿no? Totalmente. Y depende exacto desde dónde te vas a pronunciar, ¿no? Si desde el miedo, desde la conciencia o desde el amor. Y son temas, perdón, son términos que hemos escuchado tantas veces y cuando sobre todo hablas de lo que es la parte del amor incondicional y amor condicionado, creo que la gran mayoría de las personas están en el amor condicionado, ¿no? En el que para que haya algo tengo que recibir algo y por ahí partimos entonces de la disyuntiva de que, ¿qué es el amor incondicional? Pero justamente te quiero preguntar, porque me lo preguntaron a mí también y te paso la pregunta a ti. ¿Cómo puedes compartir la respuesta o la idea central de diferenciar perfectamente un curso de milagros a algo religioso? Porque eso fue una de las preguntas principales. Suena muy, muy similar a religión, ¿no? A la Biblia y tiene muchos pasajes interesantes. ¿Cuál tú crees que es la diferencia que marca esa pauta entre no religión y sí religión? Ok, bien, me gusta. El maestro del curso de milagros, para quienes lo conocen o averigüen de él, es Jesús. Pero más que el Jesús bíblico, es el Jesús histórico, es el Jesús como maestro ascendido. Yo aquí tengo que agregar, pues voy a poner algunas cositas de mi propia experiencia personal, y es que yo no tenía ninguna conexión agradable con la religión, a pesar de mi educación católica, porque sentía mucho miedo de lo que a mí me habían enseñado que era Dios y de lo que era yo y de mi relación con Él. Y no lograba ni aceptarlo ni conectarlo, porque si a mí me decían por un lado que Dios era amor y me amaba incondicionalmente, no entendía por qué yo le tenía que tener miedo, porque me había expulsado de vivir con Él en algún momento, según la historia de la Biblia, y porque yo tenía que sufrir aquí antes de volverme a encontrar con Él, de qué manera podía regresar a sentir ese amor. Luego, todo lo que tenía que ver con esas construcción religiosa, para mí era confuso, inclusive el papel de Jesús dentro de toda esta historia. Por eso lo diferencio el Jesús religioso con el Jesús como maestro ascendido, maestro espiritual de amor, proveniente de una conciencia amorosa que se ha llamado aquí conciencia crística.
Por eso se llama Jesucristo, cuando Él trasciende, cuando Él asciende. Bueno, resulta que si vamos a mirar muchas de las creencias que nos perpetúan esta realidad del miedo o que nos afianzan el miedo, pues están en las construcciones sociales, los constructos sociales como colectivo, en las construcciones ideológicas, algunas de ellas, y algunas de estas son religiosas. Este maestro del curso que en algún momento viene como un enviado del amor a la humanidad a enseñarnos, ustedes no son eso, ustedes son más que una pequeña personita asustada, peleando con el mundo, peleando con otros, sufriendo porque los han abandonado. Ustedes no son eso, ustedes no son solo ese cuerpo es solo una forma de experimentarse temporalmente en un mundo que también es temporal y que tú puedes impactar con tus pensamientos. Cuando viene y nos enseña y no le entendemos muy bien, a raíz de su propia venida, se empiezan a crear como una serie de creencias. El cristianismo surgió de ahí. Y si uno mira la historia del cristianismo, él no vino a fundar el cristianismo. El cristianismo surgió como un resultado de sus enseñanzas y cómo las interpretaron las personas que estuvieron después. Y no voy a entrar ni a criticar ni a juzgar absolutamente nada, porque ni lo quiero hacer, ni es mi tarea, pero esto lo conecto con lo que hay ahora. Y tiene que ver con la historia que les conté de mi mamá, muy religiosa, ella católica, y dice, pero ¿cómo así? Esta palabra milagros es una palabra exclusiva para la religión, Silvia. Nadie puede atreverse a hablar de un milagro que no tenga que ver con la religión. Y cuando le dije, revisemos en el diccionario de la RAE, mami, en el de la Real Academia Española, ¿qué dice que es un milagro? Es un hecho extraordinario que no sabemos a qué o quién atribuirle. Claro, la respuesta que le damos muchos de nosotros a través de las religiones tiene que ser algo más allá de nosotros, y algo más allá de nosotros tiene que ser Dios, porque esto que nos está pasando a través del milagro o el milagro es algo bueno, en eso todos coincidimos, ¿no? En que el milagro es algo bueno. ¿Qué hace Jesús con todas estas, o qué hace este maestro ascendido, este maestro del curso de milagros, con estas construcciones que nos hemos hecho en el imaginario y que han surgido de las religiones? Como buen maestro amoroso, jamás ni defiende una religión ni la critica, porque es que su tarea no es juzgar, y eso también nos lo vino a enseñar con su propia existencia, con su propia vida. Eh, Viene a enseñarnos cómo, tergiversando las enseñanzas de las religiones surgidas de esos enviados que vienen a hablarnos de amor en distintas épocas, culturas y con distintos nombres, a los que llamamos profetas, de los cuales Jesús es solo uno de ellos, para los que creemos en esta parte del mundo, en sus legados, en sus mensajes. Por haberlo tergiversado y haber entendido mal ese mensaje amoroso y haber dejado que el miedo lo interpretara, es que es que vivimos constantemente en el miedo. Entonces ahora vengo a lo que dice el curso. El maestro del curso coge, o el curso, llamémoslo el curso, quitémosle aquí como todas estas prejuicios que podamos tener. Si leemos el libro del curso, reinterpreta o resignifica todas esas palabras que para nosotros tienen una carga emocional negativa debido a las religiones, como pecado, culpa y castigo, y nos enseña cómo ese es un patrón de comportamiento utilizado por el ego para perpetuar nuestro sufrimiento aquí. Entonces, no es un libro religioso, aunque utiliza términos religiosos, porque utiliza términos religiosos para poder desconstruir las creencias que nos han traído hasta el miedo y construir unas nuevas conectadas con el amor. Segundo punto, la religión no tiene que ver con la espiritualidad. No sé cómo suene, pero hay muchas personas muy espirituales que han alcanzado
a una conciencia despierta que no lo han hecho a través de la religión, lo han hecho a través del servicio, lo han hecho a través de otro tipo de actos altruistas en los que han conectado con el amor, con la emoción más sublime que es el amor incondicional, a través del servicio, a través de muchas otras cosas sin necesariamente ser religiosos o practicar una religión específica. Como también hay muchas personas que a través de una religión han podido llegar a su conexión con la espiritualidad. ¿Qué significa? Que tenemos que deshacer inclusive las ideas que nosotros tenemos de lo que es la religión para poder conectar con la verdad, que va mucho más allá de inclusive las religiones. Esa es la razón por la que el curso de milagros explica, usa algunos términos religiosos y lo que hace este maestro amoroso, muy audazmente, es, si todo lo que te trajo a vivir en el miedo es basado en los significados que le has dado a algunas palabras y comportamientos en tu vida, vamos a darle un significado distinto a esas palabras y vas a entender todo esto desde el amor. Y voy a utilizar las mismas palabras que tú usas para comunicarte con los demás en el mundo, para poder sanarte. Entonces te voy a enseñar que tú no eres ningún pecador y que realmente el pecado es una construcción de tu mente. ¿Por qué? Porque él dice en las religiones, y esto es solo para enseñar una de esas partes, en las religiones la palabra pecado es, has atentado contra Dios. Eso es un pecado. El pecado es contra Dios, no es contra los hermanos, no es contra los demás, es contra Dios. ¿Cómo puedes tú conectarte con el amor y con tu padre si tú crees que atentaste contra él y que por ende vas a recibir un castigo y estás en cualquier momento puede castigarte por lo que hiciste contra él? Luego tienes que deshacerte de esa idea de que alguna vez lo atacaste para que puedas sentir que mereces tener su amor y conectar con ese amor en él, que es la verdad que hay en ti. Entonces, muy astutamente coge todas estas palabras a las que les dimos una connotación religiosa con un significado y con una carga emocional muy fuerte basada en el miedo y las deshace en nuestra mente para decir, mira, ¿realmente hiciste esto? ¿Realmente esto eres tú? Y de esa forma poder perdonarnos, perdonar la idea que tenemos de Dios viene de ahí, de las equivocaciones, de la manera que hemos malinterpretado muchas enseñanzas. Perdonar la idea que tenemos de Él como un enviado o cualquier otro religión, enviado, profeta, religión o no religión. Cambiar la idea o perdonar la idea que tenemos de quiénes somos, de qué es el mundo, de por qué estamos aquí, de quiénes son los demás. Eso es necesario, él lo hace desde donde cree que fue el origen, la carga emocional que nos conecta con el miedo y la forma en que hemos interpretado mal quiénes somos, por qué estamos aquí ya que vinimos. Em, no sé si haya quedado como alguna duda porque puedo quedarme ahí como hablando un poco más sobre el tema porque para mí, estando tan peleada en ese momento con la religión católica, fue muy duro poder hacer un curso que me hablaba de tantos términos que a mí ya yo no les encontraba significado, como Dios, como el Espíritu Santo, como Jesús, como el amor, como el pecado, la culpa y el castigo. Pero cuando entendí cómo estos se habían convertido en unos conceptos equivocados en mi mente y basado en eso era que yo vivía, aprendí a deshacerlos y me amisté con todas las ideas que yo tenía, religiosas, antirreligiosas, frente a los ateos, frente a los que creían, frente a los que no creían, frente a mí misma. Y en últimas entendí, o terminé dándome cuenta de algo que el curso de milagros dice, y el curso no es una religión, el curso es una experiencia. Y la única experiencia universal es el amor. Fíjate que es hermoso el cómo lo planteas. Bueno, yo lo entendí perfectamente. En esta forma de poder aterrizar lo que en principio teníamos como una idea central, que eran los términos religiosos, y con el paso del tiempo, cuando las cosas no te van cuadrando de acuerdo a lo que están queriendo explicarte y compartirte, hay otro parafraseo de ese mismo juego, ¿no? De palabras que te ayuda a poder asimilar o aterrizar, no desde un, no quiero decir adoctrinamiento, de un sistema de creencias, y para eso me viene el ejemplo de Buda, por ejemplo, cuando Buda decía, para poderle explicar algo a alguien, me tengo que poner
en el mismo estado de conciencia que la persona. Una vez Sí. que yo aterrizo, es decir, como si Silvia de repente utiliza palabras elegantes, rimbombantes y demás, habrá una audiencia que resuene con eso, pero si Silvia empieza a utilizar un lenguaje mucho más coloquial, va a ser mucho más comprensible y digerible para otras personas. Quiero entender, y si estoy mal, corrígeme, que la gran diferencia o una de las diferencias entre un curso de milagros como algo religioso a, por ejemplo, toques bíblicos y demás, es la forma de ejemplificar, de aterrizar estos conflictos que tú consideras están en tu vida diaria, aplicando las enseñanzas directas como de un buen amigo que te está dando un buen consejo para transmutar tu vida. ¿Qué piensas de esto? Pues lo has explicado muy bien y es como si tú crees que estás viviendo en este mundo con el drama de este mundo y crees que estás aquí y tienes una serie de creencias, para que las puedas cambiar, yo tengo que venir, mostrarte que estando yo aquí, que fue lo que pues eso pasó con este maestro, mostrando yo aquí, tengo que mostrarte que todo lo que tú crees que eres puede cambiar en tu mente. ¿Y cómo? Yo vine a deshacer todas esas creencias y esos pensamientos y yo te vengo a mostrar cómo lo hice yo para que veas que tú también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque creo que tú también como yo quieres ser feliz y quieres la paz, porque yo sé que tú quieres volver a ese estado original del amor, que se puede vivir en donde sea, en ese estado mental. Pero como tú lo dices, es que lo has dicho muy bien, Enrique, como lo dice Buda, es tengo que utilizar las mismas palabras que te confundieron para desconfundirte. Y Sí, tengo que cambiar esas creencias que tú tienes para que puedas creer en otra cosa. Ahora, sabes que me llama mucho la atención utilizar la palabra adoctrinamiento porque a veces la he oído y dicen, es que adoctrinar a la gente y la doctrina y esas doctrinas, y yo me puse una vez a mirar qué significa una doctrina. Una doctrina, para que sea doctrina, significa que te obligue a creer en eso. Y hay algo que me gusta mucho del curso de milagros y yo creo que conecté con esto porque algo que venía dentro de mi propia historia personal era mi gran deseo por la libertad de ser quien soy, de expresar quién soy, de ser feliz a mi manera, de que me dejaran ser, ¿no? Luego yo no hubiera entrado nunca y creo que por esa razón tampoco conecté con muchas otras de mis búsquedas en la religión y en la no religión. Nunca hubiera conectado con algo que a mí me quitara mi propia capacidad de ser libre, mi propia capacidad de decidir. Y algo que encontré en el curso es, eres libre de ser quien eres y de tomar las elecciones que tú tomas o las decisiones que tú tomas. Eso sí, debes saber que después de haber tomado una decisión o una elección, el, entras en la propia prisión de la decisión que tomaste. ¿No? Y para mí fue totalmente, Enrique, clarificador. Dije, claro, la única que se aprisiona soy yo. Y la prisión está en mí, en mi mente, en mis pensamientos y en los efectos de las decisiones que yo tomo. Nadie me está obligando a hacerlo. Y cuando esta respuesta, llamémosla respuesta, o este camino del curso de milagros me dice, haz lo que tú quieras, toma la decisión que tú quieras en el momento en que tú quieras, pero responsabilízate. Y tú tienes siempre la capacidad de cambiar los efectos de tus decisiones si tú cambias la elección. Dije, esto es lo mío. Luego, algo que te da la libertad de ser quien eres, a pesar de que sabiendo que tú puedes tomar la decisión incorrecta, sufres, ¿qué cómo puede no dejarte ser libre? Era algo perfecto para mí en ese momento. Era como, ah, ¿te crees muy libre, Silvia? ¿Y quieres ser muy libre? Bueno, pues no le eches la culpa a los demás de las decisiones que tomas o de los resultados de las decisiones que tomas, señorita, porque las decisiones las tomaste tú. Y te crees muy libre y quieres cambiar tu vida, pues entonces primero no te dejes aprisionar por esos conceptos que te trajeron hasta acá, ni por los conceptos del mundo que te hacen sufrir. Encuentra en ti esa libertad y asume esa libertad responsablemente y toma la decisión adecuada y cambia tu realidad tú. Porque sabes también, Enrique, nosotros como buenos, entre comillas, descendientes del ego en nuestra mente, como esa parte de nuestra mente,
necesitamos encontrar a quién echarle la culpa o la responsabilidad de nuestros vacíos y deficiencias y errores o problemas. ¿Y a quién o qué es lo primero que le echamos la culpa? A Dios o a eso que nosotros, cada quien cree que es Dios. Las guerras es que Dios nos está castigando. Los terremotos, los huracanes, Dios, témale a Dios. ¿Seguro? ¿Seguro que de verdad crees en un Dios que te creó para matarte? Bueno, pues por eso vives en tu miedo, ¿no? Y en el dolor. Pero es absolutamente ilógico que tú creas que tú engendres algo para luego querer matarlo y que eso sea natural y que eso sea amoroso. Y algo que pudo haber creado lo que se sostiene a pesar del caos no puede ser distinto al amor. No sé si me expliqué. Totalmente, no, totalmente. Mira, yo siento que esto es una toma de responsabilidad absoluta en lo que pienso, en lo que hablo y en lo que hago. Y cuando soy Ujú. totalmente consciente de esta Trinidad, entonces puedo saber por experiencia desde la conciencia que eso que estoy creando no es algo que se me haya, digamos, como se me haya impuesto, sino que es el libre albedrío, la capacidad que tenemos de elegir y muchas de las ocasiones, o la gran mayoría, no vemos o no reaccionamos al posible impacto que vas a tener una vez tomando decisiones, una vez pensando ciertas cosas, una vez sintiendo diferentes emociones. Hay, desde lo que hemos hablado ahorita, Silvia, dos vórtices centrales que puedo mencionar en el curso de milagros. Número uno es hablar del miedo y es hablar del perdón. Hablar del perdón es algo, es un podcast que merecería un tema, un tiempo específico Solo para eso, solo claro. para eso. Pero mira, o sea, mucha gente está con muchos rencores y miedos y angustias y jamás van a entender esto del curso de milagros si siguen enfrascados ahí. Uno de los puntos es el perdón. Quiero preguntarte, ¿qué es el perdón? ¿Cómo perdonas? ¿Y cómo sabes que de verdad perdonaste y no es el ego diciendo, ah, sí, ya lo perdonamos? Ok. El perdón es el entendimiento de que la persona que te hizo daño, porque eso es lo que uno quiere perdonar, o el dolor que te causó esa persona, o la circunstancia que te está causando dolor, es el entendimiento de que eso no te haría daño si no lo permitieras. El perdón es el entendimiento de que yo tengo la capacidad de decidir qué me afecta y qué no me afecta. Y si hay algo que me está afectando, es porque yo estoy alineado o alineada con eso. Luego, entiendo que a mí nadie me hace nada que yo no se lo permita, que si las circunstancias externas me afectan, es porque yo lo he permitido así. Y eso significa que no he entendido que soy yo, inclusive, desde donde decida conectarme en la verdad que soy, el artífice de mi propio estado interior. Para mí, perdón es igual a entendimiento. Y voy a ponerlo en un ejemplo. Si nosotros somos amor, Enrique, eso somos, esa es nuestra energía. Así es nuestra energía creadora, así es nuestro Padre y así venimos. Somos amor y lo sabemos. Pero no actuamos en amor. Vivimos perdidos, enojados, peleando los unos con los otros, sufriendo, o sea, desconectados de esa verdad. Sufrimos y si estamos sufriendo, empezamos a buscar quién soy yo, dónde está mi verdad, por qué sufro, cómo puedo encontrar aliviar este dolor, cómo puedo encontrar ese amor en mí. Generalmente lo estamos buscando afuera. Lo voy a encontrar en una relación, lo voy a encontrar en un trabajo, lo voy a encontrar en una circunstancia, lo voy a encontrar en una relación con algo externo a mí, en un agente externo.
pero no lo busco donde está, que es en mi esencia de lo que yo estoy hecho. Si estoy buscándolo permanentemente afuera, no lo estoy encontrando nunca, por eso estoy desconectado y perdido. Cuando yo logro perdonar todas las ideas que yo tengo de mí para poder conectarme con el amor que soy capaz de ver que el otro cuando no actúa en amor es porque también está desconectado y lo que está haciendo que a mí me duele, primero, lo que está haciendo conmigo es proyectando en mí su desconexión con el amor, su miedo, su dolor, su rabia, su deseo de ser amado. Y que yo tengo dos, en mi elección, en mi libre albedrío, yo tengo dos opciones o dos formas de contestarle. Solo hay dos, no hay más. O le respondo con amor o sin amor. Si la persona está sufriendo y a través de cualquier acto que se interprete como un ataque, me está a mí proyectando su deseo y necesidad de conectarse con el amor. Yo tengo dos opciones. O le respondo con el amor que sé que es. Tú lo que quieres y lo que estás haciendo, Enrique, es pidiéndome que te ame. Tú lo que me estás diciendo es que estás sufriendo mucho y por eso me estás gritando. Yo te voy a mostrar que tú eres amor. Entonces no te voy a responder a tus gritos. Voy a abrazarte, voy a escucharte, voy a contenerte. O te respondo desde el desamor. Te voy a atacar, te voy a contestar feo y me voy a pelear contigo. Si te contesto desde el amor es porque yo he logrado conectar con esa realidad en mí. Si te contesto desde el desamor es que estoy igual que tú. Luego, el perdón es el entendimiento de que todos estamos buscando conectarnos con el amor que somos y lo estamos buscando afuera, cuando realmente está dentro. Y que si yo logro deshacer en mi mente todas esas ideas que me impiden verme a mí como realmente soy y perdonar en mí todas esas pensamientos, emociones, decisiones y comportamientos que han surgido de esa desconexión, yo soy capaz de verlo en ti. Y cuando soy capaz de verlo en ti, no tengo nada que perdonarte. Es el entendimiento de que no hay nada que perdonar. Si tú vienes a mí atacándome es porque necesitas ser amado. Si yo estoy conectado con el amor, te entrego el amor que necesitas. Si estoy desconectado, recibo lo que haces como un golpe. Y cuando recibo lo que haces como un golpe, yo te lo devuelvo igual, con otro golpe. Ustedes que están oyendo se preguntarán lo mismo que algún día yo me pregunté. Ah, entonces acá en el mundo de las formas no está pasando nada. Aquí en este mundo físico nada pasó. Ah, entonces que venga aquí una persona y me insulte y yo le sonría. Ah, que venga alguien y cometa un acto que violente o vulnere mi integridad física y yo no haga nada. No, en el mundo físico, que tiene sus propias reglas físicas, cada acto tiene consecuencia. Una consecuencia ética, moral, religiosa, jurídica, que tiene que, pues, asumir. Yo le hago daño a alguien, debo ser denunciado ante las autoridades y debo pagar por eso que yo hice, las consecuencias que yo hice. Punto. Nadie está diciendo que no lo haga. Aquí el tema es perdonar que la persona lo haya hecho. ¿Te das cuenta que no es lo mismo? Y lo confundimos. La persona asume las consecuencias de sus actos, pero yo debo perdonarla por haber hecho lo que hizo para que yo esté en paz. Porque si me doy cuenta, la que está sufriendo por lo que hizo esa persona soy yo. Si me duele. La otra persona se encargará de asumir la responsabilidad de sus actos y de mirar cómo se siente frente a sí misma. Pero yo asumo que si la persona responde por lo que tiene que responder y yo hago lo que tengo que hacer en este mundo, lo que me corresponde responsablemente hacer, ¿para qué quedarme con la rabia, la culpa? ¿Para qué seguir culpando a esa persona? ¿Para qué quedarme con el resentimiento y el rencor? ¿Es útil el resentimiento, el rencor, la culpa, la rabia y el dolor? ¿Es útil? No, no es. Porque eso ni corrige el error ni deshace los efectos de lo que haya pasado después de que sucedieron. Yo no tengo alternativa. Después de que algo malo haya pasado y a mí me haya dolido, que perdonar. Es que no hay otra. La otra persona puede reparar lo que me hizo, pero si yo no logro perdonarla, es como si me lo hubieras hecho una y otra vez, como si lo siguiera haciendo una y otra vez. Y yo lo que quiero es salirme de ese ciclo.
Perdón si me estoy alargando un poco, yo quiero traer algo del ejemplo de lo que yo me creía, la víctima. ¿Por qué me creía la víctima? Porque algo me había pasado en una situación de mi vida cuando era pequeña. Nadie me había dicho cómo sanarlo y yo seguía con esa herida interior. Y cada vez que alguien se comportaba de la forma en que fuera, tuviera que ver conmigo o no, mi herida interior surgía y yo repetía una y otra vez eso que había pasado allá atrás, que ya no estaba aquí y que yo no había logrado sanar. Era como si una y otra vez me violentaran, una y otra vez me violentaran. Yo no tenía otra opción que perdonar lo que una vez me pasó, saber que esa ya no era yo y que yo ya no estaba viviendo esa realidad y entender que cuando las personas se comportan sin amor frente al mundo, con actos que sean capaces de hacer daño a otros, yo soy la que tengo la decisión de dejar que eso me haga daño o no, si entiendo que la persona está desconectada. La persona tiene que cumplir y pagar y asumir las consecuencias de sus actos, claro que sí. Pero aquí ni el dolor, ni el rencor, ni la rabia, ni la culpa, ni el resentimiento, ni el odio, ni los insultos son útiles. Eso es algo que yo tengo que, el perdón es manejar eso, entender que por qué el otro se comportó así y así tenga que asumir las consecuencias de lo que hace, poder trascender la emoción que me produce lo que el otro hizo, entendiendo las razones por las que lo hizo. El maestro del curso, que ya saben quién es, dice, cuando yo vine, dentro de lo que yo vine a vivir, está escrito que yo fui crucificado por ustedes. Yo vine a enseñarles amor y a mí me crucificaron. Eso era una lección de amor que yo vine a darles. Y la lección de amor no se quedó en que a mí me crucificaron. La lección de amor fue que yo pedí perdón por ustedes. Yo los perdoné y yo resucité. Y nadie ve detrás de ese hecho lo que realmente pasó. Él viene a enseñarnos cómo perdonar. Y lo que dice es, vine a enseñarles amor, ustedes tenían miedo de lo que yo les estaba diciendo. Y como me tenían miedo, me golpearon, me crucificaron, me azotaron y me mataron. Y sabiendo yo tenía dos opciones: sentirme perseguido, sentirme la víctima de ustedes, sufrir, sentir odio hacia ustedes, pedir que se les castigara por esto y odiarlos y morirme así. O entender que ustedes se habían desconectado del amor que eran, estaban sintiendo miedo, no se estaban dando cuenta de lo que hacían y cuando no te das cuenta de lo que haces, yo no tengo por qué culparte. Entonces te perdono porque sé que estás desconectado de lo que eres y deseo que puedas entender que eres amor como yo. Y eso es lo que vino a enseñar, ese es el mayor acto de perdón que viene a enseñarnos. Y luego nos dice en el mismo curso de milagros, si frente a un hecho tan atroz como el de la crucifixión, yo decidí a mis hermanos que me estaban crucificando perdonarlos en vez de odiarlos, porque tú en situaciones menos graves, menos duras, menos atroces, no haces lo mismo. Aquí no es las consecuencias que el acto tenga a nivel físico, es con lo que yo decido quedarme en mi corazón después de que tú lo haces. Ese es el verdadero perdón, cuando yo desligo la emoción de lo que realmente pasó porque soy capaz de entender por qué sucedió. Y luego ya a los 3 días resucita, que es otra de las lecciones grandes del curso, y es, si ustedes me mataron, acabaron con mi cuerpo y a los 3 días yo volví y los saludé y me vieron, es que yo no soy un cuerpo, ¿cierto? Y ustedes son mis hermanos. Ustedes vienen del mismo lugar que vengo yo. Ustedes tampoco son un cuerpo. Ustedes tampoco mueren cuando el cuerpo se va, que además es una de las filosofías de muchas otras, como no, otras enseñanzas espirituales que hay. No nos lo han dicho Buda y todos los demás, todos los de ese combo de los superamigos. Si eso fuera la Liga de la Justicia, todos pertenecen a la misma Liga de la Justicia. Vienen a decirnos lo mismo en otras palabras. Perdón que me haya extendido. Perdón, perdón. No, de hecho, lo dijimos al principio del podcast, esto es un tema que se puede prestar para hablar
y hablar y hablar. O sea, yo estoy perfecto. De hecho, ¿sabes qué me viene? Me vienen muchas cosas mientras estaba escuchando. Hay un libro que se llama Las vidas en las que se reencontraron Jesús y Buda. No sé si lo has leído. Hermoso Sí, no lo he libro. leído, pero sí lo conozco y estoy que lo leo y está escrito por Kenneth Dubosnik, el maestro del curso del que les hablé al comienzo. ¿Lo tienes Sí, ahí? sí, lo tengo por aquí atrásito, por acá está atrásito de mí. Em, Fíjate que hablando del perdón, hay una frase que me encanta decir mucho para evitar los conflictos a veces internos y sobre todo salir del victimismo. No es lo mismo decir, tenemos diferentes puntos de vista, en donde cuando tenemos diferentes puntos de vista se presentan los miedos, el ego, rencores y demás, a hoy puedo ver las diferentes vistas del punto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando observo las diferentes vistas del punto, estoy desde estado conciencia. Cuando estoy dirimiendo con los diferentes puntos de vista, estoy desde el miedo. Y cuando vemos todo esto que tú estás planteando, es justamente ver las diferentes vistas del punto. Y llegando a esa resolución, obviamente lo que resta es poner en práctica. Porque Sí. mucha gente puede decir, suena bien, suena interesante, pero es que todavía me duele, todavía guardo el rencor, punto de vista. Y cuando Sí. haces este cambio, la mejor maestría que vas a tener es cuando la ejecutas. Cuando después de escuchar lo que acaba de decir Silvia ahorita, y vas y sientes, te sientas, y llega este momento de la persona, por ejemplo, que aún no has perdonado o aún te duele, y haces ese cambio, esa vista del punto, entonces dices, debo de entender, ahora sé que él está en su camino, está en un proceso, está en un estado de conciencia, yo estoy en este despertar o ya en este estado de conciencia. Para sostenernos ahí, querida Silvia, ¿cuáles tú piensas, dices, sientes desde tu experiencia que son las herramientas principales que un curso de milagros ofrece precisamente para llegar a ese conocimiento, a ese crecimiento espiritual y a la transformación personal? Bueno, la primera herramienta es la elección, yo diría, ¿sabes, Enrique? El uso de la capacidad de elegir de una forma correcta. Entonces, nosotros creemos que nuestra capacidad de elegir importantísima es qué ropa me voy a poner hoy por la mañana para ir al trabajo o a esa cita que tengo tan importante. Pero mi capacidad de elección está mucho más allá y es qué voz en mi mente voy a escuchar hoy. Porque si ya nos hemos dado cuenta, tenemos dos vocecitas en la mente, como Pinocho, y es la que nos dice, todo está mal, odielos a todos, mire lo que se le hizo, ¿no? No lo entienda, no lo comprenda, no, atáquelo, contéstele feo. Y la otra vocecita que dice, espere, Silvia, de pronto no era que esa persona le quería hacer daño a usted, sino que está sufriendo tanto que no es capaz a quién botarle su dolor ni qué hacer con eso, y resulta que usted cayó ahí entre esos, entonces vea, haga lo que tiene que hacer, pero no se enganche, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando del perdón, y la que dice, ame, venga, cuídese, no se maltrate de esa manera, no maltrate a los demás, no deje que lo maltraten. Entonces, realmente uno lo que tiene que hacer todos los días es decidir cuál de las dos voces escucha. Una viene desde el amor, la otra viene desde el miedo. El curso lo llama el ego y el Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu Santo? Porque pues es una construcción mental que tenemos de esa iluminación de algo que viene del amor, que puede llamarse la voz que habla por el Espíritu, la voz del amor incondicional, la voz que viene de tu mente superior, conectada con el amor, como lo quieras llamar. No tienes que ponerle ningún nombre específico para que esto sea real para ti. Entonces tú decides si conectas con la voz que viene desde lo supremo, desde lo sublime, desde tu yo superior, desde tu mente infinita superior o desde el miedo. Y eso es lo único que decides. Y eso dicta todas las pequeñas y grandes decisiones que tomas en el día. Entonces, esa es una herramienta valiosísima. ¿Y qué te dice el curso? Te enseña a través de las lecciones a identificar cómo suenan esas dos voces en tu cabeza y a escucharlas. Esa me parece que es una herramienta importante. La siguiente herramienta es la del perdón y es de verdad, si logras entender que lo que hacen los demás no tiene nada que ver contigo, sino con ellos, y lo que haces tú no tiene que ver nada con los demás, sino contigo, eres capaz de perdonar todas las películas que te estás haciendo en tu cabeza de lo que está pasando afuera. Perdónalo. Perdona tus pensamientos, tus creencias, lo que crees que cometiste, tus errores.
Es el único acto de amor que necesitas. Si no te vas por el perdón, viene la culpa, el castigo, el dolor, el rechazo. No te vayas por allá. Sacarte de allá va a ser muy difícil. Se puede, pero es muy difícil. Ve por aquí. Entonces, el perdón es una herramienta hermosa que también dicta Jesús. Y yo creo que es que yo creo que de esas dos, porque de ahí vienen si te decides a actuar con amor frente a ti hacia los demás, o bueno, irte por el lado de todo lo contrario, que es del miedo. Ya lo demás son simplemente las formas en que tú llegas a esas dos herramientas, o cómo se desarrollan esas dos herramientas. Yo las resumiría en esas dos. Y bueno, nada más resumiendo dos, es un gran cambio, es mucha chamba, sí y no, es un gran cambio que de hecho igual me acordaba del maestro Paramahansa Yogananda, que él ponía la ejemplificación de cómo distinguir que estoy en mi drama, cómo distinguir que soy un personaje meramente con las emociones, pero no quiere inmiscuirse a dramas, y él decía, simple y sencillo, vete un día al cine, y en ese día que te vayas al cine no te sientes en las butacas, sino siéntate parado, ¿no? Y ves a los que están sentados y ves la escena, ¿no? La película. Los que están en la película eres tú en tu vida diaria, no sabes que estás actuando, no sabes que están creándose situaciones y percepciones, entonces el malo se enoja con el bueno, el otro ya lloró, entonces, pero todos están ahí en su drama y cada uno está jugando un papel. En cambio, cuando ahora volteas de este lado, los que están sentados están emocionándose, desesperados, están llorando, están creando, están reaccionando ante lo que están viendo en ese drama. Tú eres esas dos partes, pero después está quien dirige todo esto y es el que está ahí arriba, que proyecta la luz en ese proyector que está emanando, es el que está recreando todo este escenario cósmico. La intención de la conciencia universal es darte cuenta que es esa proyección la que ejecuta todo eso. Y tu película son la responsabilidad de tus acciones, de tu voz, de tu pensamiento, de tu emoción y por supuesto de tus acciones. Si esto es así, mi querida Silvia, quiero preguntarte, ¿cómo es que se relaciona entonces o hasta qué punto un curso de milagros con la idea de la unidad y la conexión con lo divino? Ajá. Dice el curso, nos explica el curso, que la separación, esto que acabas de explicar me parece tan lindo. Enrique, ¿te has dado cuenta de cómo todo conecta con todo? Todas estas, no sé, ¿cómo lo llamo? Enseñanzas sobre el despertar de conciencia y de quiénes somos en realidad. Bueno, me encanta este ejemplo de Paramahansa. Mira, si todo lo que estás explicando se llama separación y la separación es una creencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabas de explicar? Tú crees que estás separado porque crees que eres el personaje que está en la pantalla, que no tiene nada que ver con el que está sentado viéndola, que tampoco tiene nada que ver con el que la está proyectando, que no tiene nada que ver con el que lo creó. Entonces, cuando tú te disocias de esa forma y te fragmentas de esa manera, por supuesto que todo lo puedes ver en un drama porque caes en el juego del drama. Y si, entonces dice el curso, y si no estuvieras separado de nada, y si tú fueras al mismo tiempo el que está en la pantalla, el que está observando, el que está proyectando, pero el que está por fuera de la proyección, el que no estás jugando, esto es un juego que como nos estamos tomando desde el lado, desde el miedo, nos parece dramático y lo seguimos perpetuando, pero visto desde el amor podríamos hacer de esto una película maravillosa, ¿no? O un sueño, el curso lo llama el sueño feliz, el sueño en el que estamos. Em, lo que nos dice es, tú no estás separado de nada, no estás separado del otro que crees que es el personaje, el otro personaje, el que tienes enfrente, tú no estás separado del observador, tú no estás separado del que proyecta, de la mente que proyecta, pero tú tampoco estás separado del que te creó. Y el que te creó te ama, o lo que te creó te ama. Entonces, esa es esa unidad, ese es el uno, es cuando tú eres capaz de salirte del juego y decir, más allá de todo lo que mi mente observa desde el miedo, soy uno con esto que me creó y desde ahí yo decido qué proyecto afuera o qué creo en el mundo. Y si sé que yo soy el que viene a mí sufriendo pidiendo ayuda, pero yo soy el que le contesta con amor o con odio, pero soy el que creó la película, pero soy el que está más allá de la película, ¿no? Que es distinto.
¿por qué vas a sufrir? Si finalmente solo tienes que en tu mente, claro, es difícil porque es que hay que desconstruir muchas creencias que nos trajeron hasta acá, claro, pero si tú poco a poco vas deshaciendo todo esto y vas entendiéndote y sintiéndote uno con todo, tú eres parte de todo lo que hay. Y cuando eres parte de lo que hay y lo sabes, ¿le harías daño a otra parte de tu ser aunque se esté manifestando de otra forma? No, no podrías porque sabes que haciéndole daño a esa parte de tu ser te haces daño a ti mismo. Pero es que además unido a esa otra parte de tu ser, puedes entender lo que la otra persona o esa otra parte de tu ser experimentándose de otra forma física está pasando y está viviendo. Luego la solución es la unidad porque cuando tú eres uno y te sientes uno, y eso solamente se logra con amor, tú no le haces daño a nada, tú no te haces daño a ti mismo, tú no le haces daño a tu ser. La unidad es entender que más allá del juego de las formas, todos estamos absolutamente unos, pero o uno, y además no puedes hacerle daño a eso que es amor. El amor es indestructible, es inalterable, no se fragmenta, no se divide. Hemos podido recrear esta película desde el conflicto precisamente porque no hemos creído que somos amor y creemos que podemos destruirnos, que podemos morir, que estamos separados, que podemos disociarnos. Si tú miras, oye, lo que la otra persona piensa no me está atacando a mí, es su forma de, lo que hablabas de los puntos de vista, de ver lo mismo. Oye, qué interesante, qué bonito, enséñame, muéstrame cómo yo vería el mundo desde tus ojos si estuviera en ti. Lo vería con dolor. ¿Por qué? Muéstrame por qué lo vería con dolor. Para poder ver, para poder poner amor, un poquito de toque de amor en ese punto de vista, si me dejas, o si no, respetarlo. Pero no sentiría deseos de atacar esto, porque el respeto primaría, ¿no? Es así se ve el mundo a través de los ojos de esta persona, pero esa persona también soy yo. Muéstrame, ¿no? Si vamos a resumirlo en una frase y no es mía, es de una mujer que hizo el curso de milagros, una gran artista en Colombia que murió hace poco y en sus obras ella recreaba sus obras muy bonitas musicales con la idea del curso de milagros detrás. Ella lo que decía cuando uno le preguntaba, ¿y yo qué soy? Y ella decía, tú eres un pedacito de Dios de camino por el mundo. Qué hermoso Si yo es soy esto. un pedacito de Dios caminando por la vida, si yo soy un pensamiento de Dios manifestándome aquí, entonces qué lindo ver a Dios en todo y qué lindo ver cómo cada quien expresa lo que es y darse cuenta de que si no es capaz de expresar a Dios, ni mostrar a Dios, ni manifestar a Dios, no es porque no sea Dios, es porque está asustado y no puede, ¿no? Sí, Y yo- hay una frase que dice, si no ves a Dios en todo, no lo ves del todo. Oye, ese Qué libro que te lindo, comentaba de está. Paramahansa Yogananda está súper pequeñito, pero explica hermosamente esto que de verdad que se relaciona mucho con el tema que se llama ¿Por qué Dios permite el mal y cómo superarlo? Lo recomiendo ampliamente. Y bueno, sí, aquí está el libro que te comentaba de las vidas en que Jesús Gracias, y me yo se conocieron. encanta. Querida Silvia, yo un ratote y yo estoy bien entrado en la plática. Oye, la gente que quiere empezar a inmiscuir con el libro de Un Curso de Milagros, ¿cuál es tu consejo? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? ¿A quién consultar y demás? ¿Qué le aconsejas a la gente que dice, ya, quiero empezar a leer? Bueno, que les recomendaría hacer lo mismo que hice yo. No, no ingresen al libro azul denso de una, como sin, aunque tengan conocimientos de qué se trata el curso, no traten de ingresar tan de lleno ahí. Si tienen otras prácticas espirituales, seguramente van a entender muchas cosas y bueno, está bien, pueden intentarlo, pero yo les recomendaría empezar por ese libro pequeñito que se llama Introducción Básica a un Curso de Milagros, que es de Kenneth Wapnick, el primer maestro del Curso de Milagros, que ya falleció y que escribió muchos libros para facilitar su práctica. ¿Por qué? Porque de verdad, Enrique, él ahí condensa cómo se ve el ego, cómo está la mente, o sea, cómo funciona nuestra mente aquí en este mundo físico, en el de las formas y cuál es el de realmente, cómo es la mente en sí, universal.
Entonces te ayuda a empezar a entender lo que necesitas para poder adentrarte en la práctica ya del curso concretamente. Te enseña cómo te relacionas con el mundo a través de tu pensamiento de ego y cómo puedes relacionarte con el mundo a través del pensamiento del amor y te abre las puertas a esta nueva información. Te habla de todos esos patrones de comportamiento que nosotros aquí repetimos una y otra vez. Yo empezaría por ahí, es un libro de 140 páginas, en el PDF puede ser mucho más pequeño y es muy sencillo y está en todos los idiomas. Después entraría con el curso. Y en el curso, ¿cómo lo haría yo? El curso, que es este libro azul gordote grande, tiene varios libros adentro, como varios suplementos. Yo siempre le pido a los alumnos que empiecen por el texto y el libro de ejercicios y que los otros suplementos los dejen para cuando vayan un poquito más avanzados y puedan entenderlos o si quieren cuando terminen el libro de ejercicios. Aunque cuando yo dicto las clases, Enrique, a veces voy hacia algunas partes de esos suplementos que se complementan mucho y que pueden explicar mucho dentro de lo que los estudiantes están aprendiendo. Y con el solo texto y el libro de ejercicios al mismo tiempo es suficiente y leerlo muy despacio. Es una información nueva que llega a ser disruptiva, ¿no? A romper con muchas creencias en tu mente. Y eso tiene que ser suavecito, como con anestesia, como suave para que no sea tan duro y para que no genere tanta resistencia de tu mente que todavía lo ve todo desde el miedo y desde el ego. Y tampoco la idea es contrariarte, ¿no? Ni sufrir por eso, es lentamente ir entendiendo lo que tienes que entender. Entonces, lees el texto, yo no leo todo al mismo tiempo, ni todo un capítulo al mismo tiempo, el texto viene en capítulos y en subtítulos, y los subtítulos son de una duración de una hojita o dos. Yo cuando lo hice por primera vez y le recomiendo a los estudiantes que lo hacen conmigo es cada día léete un subtítulo, son 2 hojas, no más. Y luego te vas a la lección del día, porque el libro es teoría y práctica. Y la lección es lo mismo, haces una lección por día, están en orden, no te desordenes, ve en orden, tienen un orden porque tienen una razón de ser importante, está cambiando creencias en tu mente. Y pues si al día siguiente quieres volver a leerlo del día anterior, hazlo, no hay afán. Si al día siguiente quieres repetir la lección del día anterior porque no la hiciste bien o se te olvidó, vuélvela a hacer, pero no te quedes enfrascado en una lección 5 días ni en una sola lectura 5 días tampoco, porque es el ego bloqueándote para que no avances. Entonces, cada día avanzas de poquito en una lección, en una parte del texto y te vas con la lección del día y la lección del día siguiente y la del día siguiente. No te quedes más de 3 días en una lección, pasa a la siguiente. Si no entendiste hoy, no te preocupes, entenderás en un mes. Y lentamente, y de hecho también les digo, si hay un día en el que no quieres leer el libro y no quieres hacer la lección, no lo hagas porque nada tiene que ser con esfuerzo. No te fuerces, no te obligues. Darle espacio a tu mente a que decante la información nueva. Escribe mucho, haz preguntas. Ojalá busca un grupo con el que hagas la práctica porque es mucho más fácil discutir esto con otras personas que saben de lo que estás hablando y no luego irte a contarle eso a tu tía que en este momento está enojada con el esposo y que lo único que va a hacer es replicarte y replicarte lo que tiene en su mente y te va a desconectar de esta práctica y no solamente no vas a poder ayudar a tu tía, sino que ella tampoco a ti. Es una forma de decirlo, es como conectar con alguien que está aprendiendo lo mismo, me ayuda a reforzarlo para luego yo ir a compartirlo con las personas que lo necesitan igual que yo. Creo que esa es una forma fácil, creo que que funciona muy bien y buscar compañía para hacerlo. Hay muchas personas que escriben o que en internet dejan mensajes en los canales, en canales de YouTube, como explicando algunos textos o temas o lecciones. Algunos lo hacen, lo compartimos de forma gratuita ahí, pero vivimos de enseñar el curso de milagros porque nos dedicamos de lleno a hacer esto y esta es nuestra vida. Entonces hacen sus clases o talleres particulares para explicar algunas cosas. No hay nadie que yo me haya dado cuenta, Enrique, que se dedique a explicar el curso de milagros, que no esté conectado con el maestro del curso de alguna manera en el momento de hacer la práctica. Entonces, nadie que llegue a tener este llamado vocacional interior
es porque haya malinterpretado el curso, pero alguien que sí está solito haciendo el curso puede leerlo desde el ego y malinterpretarlo fácilmente. Y el trabajo interior se hace individual, pero se practica en grupo, se practica con los demás. Entonces, creo que esa es como mi recomendación. Permíteme hacerte promoción, querida Silvia. Qué mejor que vayas al perfil de ella en Instagram. Ahorita nos dices tus redes sociales para que puedas Gracias. ver en su website todo lo que ofrece y puedas adentrarte en comunidades. Ya, mira, quisiera hablar de tu libro también, pero el tiempo ya se está acabando, nos falta muchísimo. Bueno, otro Seguramente día, habrá otra segunda invitación, si así va a ser. seguro. Así es que vayan a las redes sociales, pues ya aprovechando, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Y qué cursos Vale. tienes y demás? Gracias. Ahora que hablas del libro, en el libro lo que hice fue condensar lo que yo he aprendido a través del curso de milagros y convertirlo en ejercicios fáciles para la gente que no hace el curso. Entonces, eso lo hice por si alguien no quiere hacer el curso, pero hace estos ejercicios, yo les voy guiando para que por lo menos entren suavecito como a esta práctica de vivir en paz, de estar en paz. En mis redes sociales, yo tengo dos Instagrams, que es mi cuenta personal que se llama Corso Silvia y tiene un chulito, pero tengo una cuenta que hice para hablar solo del curso de milagros, que se llama Un Curso de Milagros SC. Y lo mismo en YouTube. En YouTube está Corso Silvia. Ahí doy mensajes sin tener que mencionar las lecciones del curso, pero tengo uno que se llama Un Curso de Milagros SC en el que doy mensajes del curso, un podcast en el que pues las personas que hacen sus clases gratuitamente pueden entrar ahí y oír las explicaciones que yo doy de las lecciones, que se llama Un Curso de Milagros con Silvia Corso, el podcast. Está en las principales plataformas si lo buscan. Y mi página web, que es silviacorso.com, ahí vendo las clases de virtuales, cuando las personas quieren conmigo hacer el acompañamiento del curso mensualmente con otros alumnos, o los talleres que yo hago para hablar del curso de milagros o charlas. Eso es. Y gracias por dejarme compartirlo. Ahí pueden encontrar más información o comunicarse conmigo, como muchos de los con otros facilitadores que hay del curso, que cada alumno llega a su maestro de acuerdo como el maestro que necesita, ¿no? Es lo que yo creo, Sí, ¿cierto? sí, totalmente, totalmente. Oye, para la gente que quiera comprar tu libro, ¿en dónde lo pueden encontrar? Lo encuentran en Busca Libre, que es algo que es una página web que puedes ingresar desde cualquier país y te lo envían. En Amazon está, que también puedes ingresar en cualquier país, te lo envían. Está digital en Kindle y en iBooks, y creo que en Google, el Google Play, que es donde se venden libros. Y también en las librerías de tu país en donde encuentres lectura sobre autoayuda, pueden encontrarlo, pero básicamente pedido por internet hacia Colombia está en esas plataformas. Perfectísimo. Bueno, pues, sin duda alguna lo voy a leer. No he leído tu libro, lo voy a ir a comprar porque me llama mucho la Gracias, es súper atención. fácil de leer, súper sencillo y súper rápido, Enrique. Se llama El Juego. El juego así es y pones ahí 77 tácticas para alcanzar tu paz interior, poniendo obviamente en práctica estas tácticas que te ayuden a encontrarte o a darle más sentido a tu vida. Así es que gracias por esto. Mi querida Silvia, estamos ya por cerrar y hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Inaudible Podcast y ahora tengo el gustazo de hacértela a ti. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Uy, que todo pasa. Si no nos ponemos tan románticos con el curso, todo pasa, chicos, todo, todo. En este mundo nada es ni absoluto, ni para siempre, ni incambiable, todo es perecedero. Si esto es así, depende de cómo tú te tomes la vida. Esto pasará como tú quieres que pase y pasará más rápido y más fácil. Esa es la lección que encontré. Me haces recordar ese momento mientras dijiste esto de que el día que te des cuenta que la vida no viene hacia ti, sino que viene de ti, el mundo jamás lo verás igual. Ay, qué lindo, gracias. Qué bello complementarlo con esto. Algo con lo que Bellísimo. desees cerrar, Silvia. Más allá, encuentren esa conexión de cada uno de ustedes con el espíritu a su manera.
El camino hacia el amor incondicional es un camino que todos vamos a recorrer. Esto es ineludible. Sí, está bien por eso. Así que vamos a llegar todos a ese camino tarde o temprano. Encuentren su forma, encuentren su camino, pero siendo gentiles con ustedes y con los demás. Y cuando sea así, pongan toda su vida, sus talentos, sus dones, su ser al servicio de eso, de ese gran camino y de ustedes y de los demás. Es lo que yo les invitaría. Muchísimas gracias, disfruté bastante este podcast y seguramente lo seguiré escuchando varias veces para poder acordar y para poder seguir trabajando en este camino interminable. Así es que infinitamente agradecido contigo, Silvia, por haber aceptado la entrevista y por supuesto también agradecido contigo que estuviste viendo, leyendo o escuchando este episodio y nos veremos, leeremos, escucharemos en el siguiente. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias también, un abrazo. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.